Capítulo 1. Un secreto entre las sombras. Todo empezó una tarde gris de septiembre, cuando Valeria regresaba de su trabajo más tarde de lo usual. Ella y Marco llevaban años juntos, aunque, en los últimos tiempos, se sentían más como compañeros de casa que como una pareja enamorada. La rutina había hecho mella en ellos, y aunque se esforzaban por mantener la chispa viva, algo siempre parecía faltar. Valeria siempre fue directa, de esas personas que no guardan secretos, que creen en la honestidad absoluta, incluso cuando la verdad duele. Pero esa tarde, mientras caminaba hacia su apartamento, sentía una inquietud creciente, un peso en el pecho que no lograba quitarse. La llamada que había recibido de su amiga Carolina aquella mañana resonaba en su mente. Valeria, tienes que saber algo. Marco no está siendo tan fiel como crees. La voz de Carolina había sonado como un eco lejano, pero las palabras aún estaban frescas, vívidas. No puede ser, pensó Valeria mientras sacaba las llaves de su bolso y abría la puerta. Marco estaba en el sofá, mirando la televisión. No había nada inusual en su apariencia, nada que delatara el secreto que, según Carolina, él estaba escondiendo. «Hola, ¿cómo te fue?», preguntó Marco sin apartar la vista de la pantalla. «Bien», contestó Valeria, dejando caer su bolso sobre la mesa. Se acercó a la ventana, mirando afuera sin realmente ver nada. Su mente estaba en otro lugar, revoloteando entre las palabras de su amiga. ¿Era cierto? ¿Podía realmente ser verdad? Valeria no sabía qué hacer con la información. La duda crecía, se expandía dentro de ella como una sombra, y lo único que deseaba era que todo fuera una broma. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que tal vez Carolina no había inventado nada. Había algo en la manera en que Marco evitaba ciertas conversaciones, en cómo a veces sus miradas parecían distraídas, que la hacía preguntarse si algo se había perdido entre ellos. ¿Y si fuera cierto? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza. Y la verdad era que ya no sabía cómo sentir. ¿Debería enfrentarlo directamente o dejar que todo fuera solo una suposición? Sabía que, en el fondo, la respuesta que más temía era la que estaba a punto de descubrir. Esa noche, Valeria se acostó sin poder dormir, mirando al techo en total silencio. Marco respiraba tranquilamente a su lado, ajeno a la tormenta interna que había comenzado en ella. En el fondo, Valeria quería creer que su amiga se equivocaba, pero algo le decía que no podía ignorar las señales, que tenía que enfrentar la verdad, fuera cual fuera. El tiempo se detuvo por un momento. La sombra del miedo había invadido su mente. La incertidumbre de no saber qué hacer ni qué creer se apoderó de ella. Solo había una forma de averiguarlo. Capítulo 2. La duda se convierte en realidad. El día siguiente amaneció gris, tal como la tarde anterior. Valeria se levantó temprano, más por costumbre que por ganas. Marco ya se había ido al trabajo, y aunque no hubo palabras entre ellos esa mañana, el silencio estaba cargado de algo más que de rutina. La sensación de incertidumbre seguía pesando sobre ella. Durante toda la mañana, Valeria trató de concentrarse en sus tareas, en los pequeños detalles que ocupaban su mente. Ordenar el departamento, revisar algunos correos, pensar en qué preparar para la cena. Pero todo lo que hacía le parecía irrelevante. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. ¿Es posible que Marco me esté engañando? Finalmente, no pudo más. Tomó el teléfono y buscó el número de Carolina. Tenía que hablar con ella, no podía seguir viviendo con esta angustia. Marcar el número fue como saltar al vacío, una acción tan decisiva como aterradora. El teléfono sonó varias veces hasta que finalmente escuchó la voz de su amiga al otro lado. «Hola, Valeria, ¿cómo estás?» «Carolina, necesito que me hables claro. Lo que me dijiste ayer, ¿es cierto?» El tono de voz de Valeria era más firme de lo que se sentía por dentro, pero la ansiedad la había hecho perder la paciencia. Carolina suspiró al otro lado. «Mira, no quiero ser la portadora de malas noticias, pero he visto cosas que me preocupan. Marco no está siendo honesto contigo». El estómago de Valeria se encogió al escuchar esas palabras. Ya lo sabía, su intuición la había guiado hasta aquí. Pero escuchar la confirmación, aunque indirecta, la golpeó con toda su fuerza. ¿Qué tipo de cosas? Carolina vaciló unos segundos. Lo vi salir de un café con otra mujer, Valeria. No era una amiga. Se veían cercanos.
Demasiado cercanos. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que lo que había oído podía no ser suficiente para dar por hecho nada. Pero esa imagen, esa insinuación, ya había encajado en los fragmentos que había estado ignorando durante meses. ¿Estás segura de lo que viste? Valeria intentó sonar lo más tranquila posible, pero la rabia y la inseguridad empezaban a emerger. Lo vi, Valeria. No quiero que te hagas ilusiones ni que te quedes con dudas. No te lo dije para causarte dolor, pero creo que es algo que necesitas saber. Gracias, murmuró Valeria, colgando rápidamente. Después de dejar el teléfono sobre la mesa, se quedó mirando la pantalla en blanco, como si esa conversación no hubiera sucedido. Como si todo aquello no fuera cierto. Pero lo era. La verdad, tan dolorosa como fuera, se había materializado frente a ella. ¿Qué haría ahora? ¿Debería confrontarlo? ¿Esperar a que él le dijera la verdad, si es que alguna vez lo hacía? La idea de enfrentarlo le causaba un nudo en el estómago, pero había algo aún más inquietante, la idea de no saber, de vivir en una constante incertidumbre. Si Marco la estaba engañando, ella lo descubriría, no importaba cómo ni cuándo. El reloj marcó las 2 de la tarde. Valeria miró la hora y supo que no podía seguir esperando. No más. Esa tarde, cuando Marco llegara, ella tendría que saber la verdad, sin importar el costo. El resto del día pasó lentamente, cada minuto cargado de una tensión creciente. Valeria se preparó para la confrontación, sin saber cómo ni qué palabras usar. Sabía que no podía simplemente dejarlo ir sin hablar. Pero lo que no sabía era si, al hacerlo, perdería algo mucho más grande de lo que estaba dispuesta a dejar ir. Capítulo 3. La verdad a plenitud. El sonido de la puerta abriéndose al final de la tarde sacó a Valeria de sus pensamientos. El corazón le dio un brinco en el pecho, pero, a pesar de todo, su mente seguía clara. Hoy era el día. No iba a seguir con la incertidumbre, ni con la duda. Necesitaba saber la verdad, aunque le destrozara el alma. Marco entró, se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla, luego fue directo a la cocina como si nada estuviera fuera de lugar. Valeria no podía seguir ignorando lo que su amiga le había dicho. No podía seguir viviendo en esa mentira silenciosa que ya estaba envenenando todo. Marco, dijo Valeria, interrumpiéndolo mientras él comenzaba a preparar algo para cenar. Su voz era firme, pero había una fragilidad palpable en el aire. Marco se giró y la miró, sin comprender de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, con una sonrisa que parecía demasiado cómoda para el momento. Valeria respiró hondo antes de hablar. Necesito saber la verdad. Marco frunció el ceño, un toque de confusión cruzando su rostro. ¿De qué estás hablando? Carolina me dijo algo hoy, algo que me dejó sin aliento. Me dijo que te vio con otra mujer. El silencio que siguió fue espeso. Marco no dijo nada al principio. Su rostro pasó de la confusión a una especie de incredulidad, y luego a algo que Valeria no pudo identificar inmediatamente. Pero lo vio. Lo vio en sus ojos, ese destello de culpabilidad. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies, pero siguió adelante. Tenía que saber. No me digas que no sabes de qué estoy hablando, Marco. Me dijiste que la confianza entre nosotros era lo más importante. ¿Qué pasó? Las palabras de Valeria fueron como una bofetada, pero Marco no reaccionó inmediatamente. En lugar de eso, suspiró y se acercó lentamente a ella, con una expresión que podría haber sido arrepentimiento, o algo más sombrío. Valeria, no fue lo que piensas. Su voz era baja, cautelosa. Entonces, ¿qué fue? Porque según Carolina, lo que vio no fue algo que yo pueda simplemente ignorar. Marco la miró fijamente a los ojos. Finalmente, su rostro se suavizó, como si hubiese tomado la decisión de enfrentarse a lo que había estado evitando tanto tiempo. Sí, me vi con otra mujer. Pero no fue lo que esperas. No hubo nada físico, Valeria. Solo una conversación. Pero entiendo por qué lo ves así. Valeria lo miró con incredulidad. Esa respuesta era más dolorosa que la verdad completa. ¿Solo una conversación? ¿Eso era todo? No era suficiente para borrar la sensación de traición, de estar siendo engañada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Marco? Su voz temblaba ahora, llena de angustia.
El dolor se filtraba en cada palabra. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si tanto te importaba, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué escondiste todo esto? Él parecía abrumado, como si las palabras le fallaran. No quería lastimarte, Valeria. Pensé que si era solo una charla, algo sin importancia, pasaría desapercibido. Pero me equivoqué, lo sé. No debía haber permitido que llegara tan lejos. La franqueza de sus palabras lo hacía aún más culpable. El hecho de que hubiera sido consciente de la situación, de que hubiera tenido la oportunidad de detenerse, pero no lo hizo, convertía todo en un acto de egoísmo. Entonces, ¿por qué ni siquiera me lo contaste, Marco? ¿Por qué esconderlo? ¿Qué más hay que no me estás diciendo? Las lágrimas empezaron a asomar a los ojos de Valeria. No era solo el hecho de la traición, sino la indiferencia con la que él parecía tratar la situación. Estaba tan claro que había algo más oculto entre ellos, algo que no se podía reparar con simples explicaciones. Marco bajó la cabeza, como si no pudiera mirarla más. No hay nada más, Valeria. Te lo juro. Solo fue eso, una charla. Pero lo más importante es que me di cuenta de lo mucho que te he fallado. Y si quieres que lo termine aquí, lo haré. No quiero seguir con mentiras. Valeria se quedó en silencio por unos segundos. La verdad, aunque incompleta, ya estaba ante ella. Lo que más le dolía no era lo que había ocurrido, sino la falta de respeto, la forma en que él había dejado que esa distancia emocional se agrandara hasta convertirse en algo irreversible. Finalmente, Valeria susurró, con la voz quebrada. No sé si quiero seguir, Marco. No sé si quiero vivir con este vacío. Las palabras cayeron como una sentencia sobre él. Marco la miró, y en sus ojos había una mezcla de culpa, desesperación y algo más. Tal vez el miedo a perderlo todo. Valeria no sabía si podía perdonarlo. El dolor de la traición aún ardía en su pecho, y aunque las palabras de Marco parecían sinceras, ya nada volvía a ser lo mismo. El futuro entre ellos estaba ahora incierto, y la pregunta que la atormentaba era, ¿podía ella reconstruir algo que se había roto, incluso si la verdad se había revelado? Capítulo 4. La decisión. La noche se alargó como una sombra densa sobre Valeria y Marco. Aunque la conversación había terminado, la tensión seguía flotando en el aire, palpable e insoportable. Marco trató de acercarse a ella, pero Valeria se apartó, sin saber cómo reaccionar, sin saber si quería que la tocara o si, por el contrario, quería huir lo más lejos posible. Durante horas, ambos permanecieron en silencio, él en el sofá y ella en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Ninguno de los dos podía dormir. La mente de Valeria estaba llena de preguntas sin respuestas, preguntas que no podía dejar de hacer, aunque sabía que aún no estaba lista para enfrentarlas por completo. ¿Por qué lo hizo? ¿Era solo una charla? ¿Podría perdonarlo alguna vez? ¿Debería seguir con él, o el daño ya estaba hecho y todo lo que quedaba era intentar escapar de lo inevitable? Era un torbellino de pensamientos que no la dejaba en paz. Las horas pasaban y el reloj marcaba la madrugada sin que Valeria pudiera encontrar consuelo. En algún momento, decidió levantarse. No quería seguir acostada, dando vueltas y más vueltas a las mismas ideas. Necesitaba hacer algo, pensar con claridad. Salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, pero no sabía lo que quería. Se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera, respirando profundamente, buscando alguna forma de calmar la tormenta en su interior. Fue entonces cuando escuchó sus pasos detrás de ella. Marco había salido del salón y se acercaba lentamente. «Valeria». Su voz sonaba baja, temerosa. Valeria no lo miró. Estaba demasiado confundida para hacerlo. «No sé qué quieres que haga, Marco. Lo que me dijiste, no lo sé. Todo esto me está matando por dentro». Marco se acercó, pero con cuidado, como si temiera que el menor movimiento pudiera alejarla aún más. «Lo sé, lo entiendo. No esperaba que lo tomaras a la ligera. No esperaba que todo volviera a ser como antes». Valeria suspiró. «Pero no sé si esto se puede arreglar. Yo no quiero vivir con esta duda, Marco. Esta sensación de que todo lo que creía se ha caído a pedazos». Marco la miró, sin saber qué decir. Sabía que había cometido un error monumental, pero no tenía idea de cómo enmendarlo. Había pasado semanas,
tal vez meses, eludiendo una verdad que ahora se le caía sobre los hombros como un peso insoportable. Yo te fallé. Y no te pido que lo olvides ni que me perdones ahora mismo. Solo, quiero que sepas que me arrepiento, más de lo que puedes imaginar. Pero si no me das la oportunidad de demostrarte que quiero cambiar, entonces no tengo nada más que ofrecerte. Valeria cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. La herida seguía abierta, sin que hubiera curado ni un ápice. Pero, al mismo tiempo, algo en ella deseaba creer en sus palabras. Quería, más que nada, creer que las promesas de cambio no eran vacías. ¿Y qué pasa si no te puedo perdonar? ¿Qué pasa si ya no sé cómo mirarte de nuevo? Pensó Valeria. Pero no lo dijo en voz alta. No estaba lista para pronunciar esa sentencia. En lugar de eso, se giró lentamente hacia él y lo miró a los ojos. Necesito tiempo, Marco. Tiempo para pensar. No puedo seguir con esto sin procesarlo. Si realmente quieres cambiar, si realmente me amas como dices, entonces tendrás que darme el espacio que necesito. Marco la miró fijamente. El dolor en su rostro era inconfundible. Sabía que, si ella le pedía espacio, no podía presionarla. Solo podría esperar y ser paciente, algo que le costaba más de lo que podía admitir. Lo entiendo. No te presionaré. Pero por favor, Valeria, no tomes una decisión por impulso. Dame la oportunidad de mostrarte que puedo ser diferente. Ella asintió, aunque no estaba segura de nada. Solo sabía que, al menos por ahora, no podía seguir viviendo con la ansiedad constante. Necesitaba un respiro. Un respiro que no incluía estar junto a él, ni siquiera un minuto más. Te prometo que te daré tiempo, Marco. Pero necesito que también respetes mi espacio, por mucho que te duela. No puedo tomar una decisión ahora, no en este momento. Marco la miró una vez más, pero no dijo nada más. Salió de la cocina sin hacer ruido, y Valeria se quedó allí, frente al agua que aún permanecía en su vaso, con una sensación de vacío creciente. La verdad estaba allí, al alcance de su mano. Pero perdonar, eso sería otra historia. Y, por primera vez, Valeria no sabía si quería siquiera intentarlo. A lo largo de los días siguientes, Valeria se sumió en su propio mundo, intentando hacer frente a la tormenta interna que sentía. Las conversaciones con Marco se volvieron distantes, cortas y cargadas de incomodidad. Pero algo había cambiado. Había algo nuevo en su relación, un nuevo espacio entre ellos que antes no existía, el silencio de la duda. La distancia emocional era palpable, pero Valeria sabía que el tiempo sería el único que podría responder a sus preguntas. No sería el primero ni el último error que enfrentaran, pero la gran cuestión ahora era, ¿podría reconstruir lo que se había roto? Capítulo 5. El peso del silencio. Los días que siguieron a la confrontación fueron largos y solitarios para Valeria. Aunque vivían bajo el mismo techo, Marco y ella se mantenían en una distancia invisible, una barrera que ni siquiera los años compartidos podían romper. Valeria intentaba retomar sus rutinas, pero todo se sentía diferente. Cada pequeño detalle de su día parecía estar marcado por la sombra de la duda. El roce de su ropa en la cama vacía de él, la taza de café que siempre dejaba medio llena, los espacios en blanco de las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo. Ahora, todo estaba cargado de incertidumbre. Valeria intentaba centrarse en su trabajo, buscando refugio en las tareas diarias. A veces salía con amigas, pero incluso esas salidas se sentían forzadas, como si estuviera intentando llenar un vacío que no podía llenar con nada. Ni con el cariño de los demás, ni con la distracción del ruido. Su mente siempre regresaba al mismo punto. ¿Debería seguir con Marco? ¿Era posible perdonarlo, o simplemente no lo quería más? Una tarde, después de un largo día de trabajo, Valeria decidió salir a caminar para despejarse. Necesitaba pensar, y el aire fresco siempre la ayudaba a aclarar su mente. Mientras caminaba por las calles del barrio, observó a su alrededor. Parecía que el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Los niños jugaban, los cafés estaban llenos de parejas, y las luces de la ciudad brillaban con una normalidad que la hacía sentir aún más perdida. En su paseo, sin pensarlo, terminó en el parque donde solía encontrarse con Marco los fines de semana. Ese lugar había sido testigo de tantas sonrisas y momentos felices entre ellos. Ahora, solo parecía un lugar vacío,
como el corazón de Valeria en ese momento. Se sentó en una banca, mirando el cielo gris que ya anunciaba la llegada de la noche. Se apoyó en los resplandores de las farolas y cerró los ojos, buscando encontrar una respuesta, una forma de saber qué hacer. ¿Lo amo aún? ¿Puedo perdonarlo? Pensaba una y otra vez. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Valeria, sé que estás pasando por mucho. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente de todo. Entiendo si necesitas más tiempo, pero por favor, no quiero perder lo que tenemos. Te amo. Las palabras de Marco la golpearon como una ola. Ella había esperado que él se alejara, que entendiera que el espacio era necesario, pero ese mensaje la hizo dudar de nuevo. Lo amaba. Aún lo amaba. Pero el dolor, la desconfianza, el miedo a ser herida otra vez, todo eso nublaba sus pensamientos. ¿Podría realmente perdonarlo? ¿Era el amor suficiente para superar la traición? Su corazón le decía que sí, pero su mente le gritaba que no. Era una batalla interna que no parecía tener fin. A esa hora, Valeria ya no podía quedarse en el parque mucho más. Se levantó lentamente, guardó el teléfono y comenzó a caminar de regreso a casa. Mientras lo hacía, su mente siguió divagando, buscando respuestas que no encontraba. Quizás nunca las encontraría. O tal vez las respuestas llegarían cuando menos lo esperara. Pero sabía una cosa con certeza: no podría seguir viviendo en el limbo, esperando que algo cambiara por sí mismo. De vuelta en el apartamento, Marco no estaba. Probablemente aún en su trabajo. La casa, que antes se sentía como un refugio, ahora parecía una prisión. Cada rincón le recordaba a lo que habían sido, a lo que podrían haber sido, pero que ya no parecía posible. Se sentó en el sofá y, por primera vez en días, permitió que las lágrimas se deslizaran por su rostro. No había gritos ni reproches, solo una profunda tristeza que amenazaba con desbordarse. ¿Qué hago ahora?, se preguntaba entre sollozos. No quería destruir todo lo que habían construido. No quería que su relación terminara, pero también sabía que la confianza no se reconstruye de un día para otro. No se trataba solo de lo que Marco había hecho, sino de lo que Valeria sentía por él ahora. ¿Era suficiente el amor para reconstruir lo que se había roto? Eso era algo que solo el tiempo podría decir. Poco después, Marco llegó a casa. Al ver su rostro, Valeria notó la preocupación en sus ojos. Él sabía que algo no estaba bien, pero aún no entendía la magnitud de lo que ella sentía. No entendía que, aunque le pidiera perdón y le diera espacio, Valeria no podía sanar de la noche a la mañana. El tiempo, Marco, pensó ella. Solo el tiempo lo sabrá. ¿Estás bien?, preguntó Marco, acercándose a ella. Valeria lo miró sin hablar, sin saber qué responder. ¿Realmente estaba bien? No, no lo estaba. Y tal vez esa era la verdad que más le dolía. La conversación que seguiría, si es que realmente podían hablar, estaría llena de más dudas, más preguntas, más silencios. Valeria sabía que el camino hacia la sanación sería largo. No podía tomar una decisión rápida ni precipitada, pero tampoco podía seguir viviendo entre la esperanza y la desilusión. Necesitaba algo más que palabras, algo más que promesas vacías. Necesitaba ver si Marco estaba dispuesto a luchar por ella, por ellos. Pero lo más importante de todo, necesitaba ver si ella misma podía encontrar la fuerza para seguir adelante, con él o sin él. Capítulo 6. El dilema del perdón. La mañana siguiente llegó sin que Valeria hubiera encontrado respuestas claras. Los días seguían pasando, entre momentos de silencio, algunos intentos de conversación, y la constante sensación de que algo, o todo, estaba a punto de romperse. El tiempo que había pedido para sí misma se estaba agotando, y lo que le quedaba por hacer se sentía cada vez más incierto. ¿Cómo podía seguir viviendo con Marco si el dolor seguía siendo tan palpable? ¿Era el amor suficiente para reparar la traición? Esa mañana, Valeria se levantó temprano, como siempre, y se preparó un café. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, pero el brillo del día no lograba disipar la pesadez que sentía en su pecho. Marco aún dormía, y Valeria lo miró desde la puerta del dormitorio, sin poder evitar preguntarse si, tal vez, estaba tomando la decisión equivocada. Se sentó a la mesa con su taza de café, su mirada perdida en el exterior. La vida seguía ahí afuera, ajena a sus problemas,
mientras ella se debatía entre dos caminos, el de seguir adelante con su relación, o el de dejarla atrás para siempre. Pero al mirar su teléfono, algo la sacó de su ensimismamiento. Un mensaje de Carolina. Valeria, ¿cómo estás? Sabes que estoy aquí para lo que necesites, pero solo quería que supieras que si en algún momento decides dar el paso y dejarlo ir, no estás sola. Te apoyaremos. Valeria apretó los ojos, sintiendo un nudo en el estómago. Carolina había sido una amiga leal, pero sus palabras, tan llenas de comprensión, también le recordaban lo que ya sabía. No estaba sola, pero tampoco sabía si eso era suficiente para tomar la decisión correcta. ¿Qué haría si no estuviera con Marco?, se preguntó. Realmente quiero perder todo lo que construimos. Pero entonces la imagen de la otra mujer, la posible mentira, le volvía a la mente con la misma claridad que la primera vez. ¿Qué valía más, el amor o la confianza rota? Marco se despertó poco después, con su mirada cansada y algo turbada. Caminó lentamente hacia la cocina, como si esperara que ella fuera a hablar. Valeria se levantó de la mesa, con la taza aún en las manos, y lo miró sin decir nada durante un momento. Valeria. Marco rompió el silencio. Sé que las cosas no son fáciles entre nosotros, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mostrarte que esto puede cambiar. ¿Puedo hacer algo para que creas que soy sincero? Las palabras de Marco la atravesaron, y por un momento se sintió vacía. Había tantas promesas rotas, tantas dudas acumuladas, que ya no sabía si podría confiar nuevamente. Pero, al mismo tiempo, una pequeña parte de ella quería creer que lo que él decía era cierto. ¿Podía perdonarlo? Valeria dejó la taza sobre la mesa y se acercó a él. Lo miró, intentando encontrar algo en sus ojos que la convenciera de que podía seguir. Pero lo único que veía era la misma confusión que la consumía a ella misma. Marco, no sé si puedo. La voz de Valeria tembló ligeramente, como si las palabras se le escaparan, fuera de su control. No sé si puedo confiar en ti nuevamente, aunque te lo quiera intentar. Me has herido mucho, y no sé si alguna vez lo voy a olvidar. Marco la miró, su rostro reflejando angustia. Entiendo lo que sientes, y si necesitas tiempo, te lo daré. Pero quiero que sepas que te amo, Valeria. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto funcione. Valeria cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus palabras. La verdad era que él aún era muy importante para ella, y esa era la razón por la que le dolía tanto la situación. ¿Y si podía perdonarlo? Había algo dentro de ella que deseaba hacerlo, que anhelaba volver a sentir esa cercanía, esa complicidad que alguna vez tuvieron. Pero también sabía que el proceso sería largo, que la confianza no se reparaba con simples promesas. Había algo mucho más profundo que tenía que sanarse, algo que no se podía curar con tiempo solo, sino con acciones sinceras. La relación que Valeria había imaginado ya no existía. Esa imagen perfecta que tenía de su vida con Marco se había desmoronado ante sus ojos. Pero a pesar de todo, una chispa de esperanza aún brillaba dentro de ella. ¿Sería posible reconstruir algo de las ruinas? No lo sabía. Te voy a dar tiempo, Marco. La decisión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Pero necesito ver que lo que estás diciendo es real. Necesito que me demuestres que realmente quieres cambiar, y no solo que lo dices porque es lo que esperas escuchar. Marco asintió rápidamente, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Lo haré, Valeria. Te lo prometo. Pero Valeria no estaba tan segura de si esas promesas bastarían. En su mente, aún quedaba una interrogante flotando, como un espectro que no podía disiparse. ¿Es este el final, o solo el comienzo de una nueva oportunidad? El día continuó como cualquier otro, pero las horas parecían más pesadas que nunca. Valeria no sabía si estaba haciendo lo correcto, si tomar esa decisión era el primer paso hacia la sanación o el principio de su condena. Marco parecía dispuesto a hacer todo lo posible por recuperar su relación, ¿pero sería suficiente? El tiempo diría, pensaba Valeria. Y, aunque no tenía todas las respuestas, había algo que sí sabía. El proceso sería largo, pero al menos había decidido no enfrentarlo sola. Capítulo 7. La esperanza rota. Las semanas siguientes se convirtieron en un constante tira y afloja entre la esperanza y la desilusión. Valeria se encontraba atrapada en una lucha interna,
y aunque había aceptado darle a Marco el tiempo y espacio que pedía, sabía que su corazón seguía dividido. Por fuera, todo parecía ser casi normal, pero por dentro, todo había cambiado. La confianza que alguna vez tuvo en su esposo estaba quebrada, y cada día que pasaba, Valeria se preguntaba si era posible volver a reconstruir lo que se había perdido. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Valeria ya no podía evitar ver a Marco con la misma seguridad que antes. Cada vez que él la miraba con esa expresión de arrepentimiento, ella sentía un nudo en el estómago. Aunque decía estar dispuesto a cambiar, Valeria aún no veía acciones que respaldaran sus palabras. ¿Y si las promesas vacías solo alimentaban su dolor? Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Valeria se encontró frente a una decisión que ya no podía evadir. Había recibido un mensaje de un viejo amigo de la universidad, Diego, con quien había perdido contacto a lo largo de los años. La coincidencia de su mensaje en ese preciso momento no fue algo que Valeria pudiera pasar por alto. Diego había sido una de las primeras personas que conoció cuando se mudó a la ciudad. Siempre había sido alguien en quien podía confiar, y aunque la distancia los había separado, siempre quedaba un vínculo especial entre ellos. Valeria, ¿cómo estás? Ha pasado tanto tiempo. Sé que las cosas han cambiado, pero me encantaría verte algún día, si te parece bien. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Valeria leyó el mensaje varias veces. Algo en ella le dijo que podía ser una señal. Quizá, solo quizá, ver a Diego nuevamente podría ayudarla a aclarar algunas cosas en su mente. Decidió responderle, con un mensaje breve pero sincero. Hola Diego, ha pasado mucho tiempo. La verdad, las cosas no han estado fáciles, pero me gustaría verte. ¿Te parece si nos encontramos esta semana? Diego respondió rápidamente, sugiriendo un café en un lugar que ambos solían visitar años atrás. Valeria aceptó sin pensarlo demasiado. Sabía que era una decisión arriesgada, pero necesitaba algo. Necesitaba algo más allá de los silencios pesados y las promesas no cumplidas. Quizá Diego no era la respuesta a sus problemas, pero tal vez al menos podía ofrecerle una perspectiva distinta. Esa tarde, Valeria se preparó para el encuentro. No podía evitar sentirse nerviosa. No sabía si debía sentirse culpable por ver a Diego, pero lo que más le preocupaba era que, en el fondo, sentía que estaba buscando algo que ya no encontraba con Marco. El café fue en un pequeño rincón acogedor de la ciudad, un lugar familiar y cálido. Al entrar, vio a Diego sentado en una mesa junto a la ventana. Su presencia hizo que Valeria se sintiera extraña, como si todo en su vida hubiera dado un giro inesperado. Pero cuando la vio, su rostro iluminó con una sonrisa genuina, y por un momento, Valeria olvidó todo lo demás. Valeria, qué sorpresa verte después de tanto tiempo. Diego se levantó y la abrazó, algo que Valeria aceptó con una mezcla de gratitud y confusión. Era raro, sentirse tan cómoda con alguien que no era Marco, pero al mismo tiempo, esa sensación la reconfortaba. Es extraño, ¿verdad? Dijo Valeria mientras se sentaba. No sé ni por qué acepté este encuentro. Solo, necesitaba hablar con alguien. Diego la miró con atención, comprendiendo sin palabras. La última vez que se habían visto, ella estaba en una relación feliz, con Marco a su lado. Pero las cosas habían cambiado, y Valeria parecía perdida, como si no supiera por dónde empezar. Me imagino que las cosas no están bien entre tú y Marco, ¿no? Preguntó Diego con suavidad. Valeria lo miró, sin saber si debería contarle todo. Pero las palabras salieron sin que las pudiera detener. Descubrí que me había estado engañando. No sé qué hacer. Me siento vacía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque se esforzó por mantener la compostura. Sé que lo amo, pero no sé si puedo seguir adelante con él. La confianza se ha roto, y no sé si alguna vez podré volver a confiar en él. Diego la observó con una expresión seria, pero también llena de comprensión. No dijo nada de inmediato, pero después de un largo suspiro, habló con voz suave. Valeria, sé que no soy nadie para decirte lo que debes hacer, pero me parece que necesitas estar bien contigo misma antes de tomar cualquier decisión. No puedes vivir para complacer a alguien más, ni puedes seguir en una relación solo porque sientas que es lo correcto. No sé qué está pasando entre tú y Marco, pero si no encuentras paz con él, quizás sea el momento de mirar hacia otro lado. Valeria lo miró fijamente,
sus palabras resonando en su mente. Tal vez tiene razón, pensó. No puedo seguir buscando respuestas fuera de mí misma. Necesito saber lo que quiero, lo que me hará feliz. El resto del encuentro fue agradable, pero en su interior, Valeria sentía que algo había cambiado. Había hablado sin reservas con Diego, y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. La conversación, aunque breve, la dejó pensativa. Quizá no se trataba solo de lo que Marco podía ofrecerle. Quizá también tenía que preguntarse qué estaba dispuesta a ofrecerse a sí misma. Al regresar a casa esa noche, Valeria encontró a Marco en el salón, esperando, como si hubiera sabido que algo había sucedido. Ella lo miró, sintiendo la mezcla de emociones que siempre la acompañaban cuando estaba cerca de él. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Marco con una sonrisa tímida, aunque sabía que las cosas no eran fáciles entre ellos. Valeria lo miró, y aunque aún no sabía qué hacer, entendió que era hora de tomar una decisión. No solo por él, sino por ella misma. El amor no siempre era suficiente, y la confianza, una vez rota, no se reconstruía solo con palabras. Pero aún quedaba una posibilidad. Quizá podía perdonarlo, pero solo si él estaba dispuesto a demostrar que valía la pena. Marco, necesito hablar contigo, dijo Valeria, con la voz firme, aunque su corazón seguía siendo un campo de batalla. Capítulo 8. El peso de la decisión. El aire en la casa esa noche estaba pesado, como si cada palabra pendiente pudiera cambiarlo todo. Marco miraba a Valeria, esperando que ella hablara, pero sin atreverse a romper el silencio. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, algo que Valeria podía sentir en cada rincón. Se había tomado su tiempo para llegar a este momento, pero ahora que lo tenía frente a ella, las palabras no fluían con la misma facilidad. Valeria se sentó en el sillón, cruzando las manos sobre sus piernas. Sus ojos no se apartaban de Marco, pero no sabía cómo empezar. Las semanas de incertidumbre, de promesas no cumplidas, la habían dejado exhausta. Aunque sentía un amor profundo por él, también sabía que no podía seguir adelante si no había un cambio real. Un cambio que no se limitara solo a palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Valeria habló. Marco, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. En lo que siento. Y tengo que ser honesta contigo. Ya no sé qué hacer. Marco frunció el ceño, su rostro lleno de preocupación. Se acercó a ella, como si temiera que sus palabras pudieran alejarla aún más. Valeria, por favor, no digas eso. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Te lo prometo. Valeria lo miró a los ojos, pero en su interior una gran duda persistía. La promesa de cambio que Marco ofrecía aún no se sentía genuina, y aunque le decía que estaba dispuesto a luchar, ella no podía dejar de preguntarse si eso sería suficiente. No se trata solo de lo que dices, Marco. Se trata de lo que haces. Las promesas no curan lo que me hiciste. No puedo seguir creyendo que todo se arregla con palabras. Valeria hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran entre ellos. He estado buscando respuestas en todas partes, incluso fuera de nuestra relación. Esta tarde vi a Diego, un viejo amigo, y me di cuenta de algo. No estoy buscando a alguien que me haga sentir mejor solo para llenar el vacío. No quiero estar con alguien solo porque me siento sola. Necesito ser honesta conmigo misma, primero. Marco se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Valeria acababa de decir. Parecía doloroso escucharla hablar con tanta franqueza, pero al mismo tiempo, era lo que él mismo había temido. Las palabras ya no eran suficientes. Y él lo sabía. Entonces, ¿qué quieres, Valeria? La voz de Marco era baja, casi quebrada. ¿Quieres que me vaya? Eso es lo que necesitas. Valeria sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esa pregunta. No quería que él se fuera, no en el fondo. Pero, ¿acaso podía seguir con él sabiendo lo que había hecho? ¿Sería justo para ambos continuar con una relación que ya no se sostenía en la confianza? No lo sé, Marco dijo con sinceridad. No quiero que te vayas, pero tampoco puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Y la verdad es que, a lo mejor, la respuesta no está en ti, sino en lo que yo realmente quiero. Necesito saber si aún hay algo que nos quede por salvar, pero si seguimos así,
Lo único que vamos a hacer es seguir lastimándonos. Marco dio un paso atrás, como si cada palabra de Valeria le hubiera golpeado con más fuerza que cualquier otro reproche. Valeria lo observó, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino en sus ojos, pero lo que vio fue un hombre al borde de la desesperación. Parecía dispuesto a todo, pero tal vez ya era demasiado tarde. Entiendo, dijo finalmente Marco, su voz tensa. Pero si me dejas, Valeria, lo haré por completo. Me iré. Haré lo que sea necesario para que tú encuentres lo que realmente necesitas. Pero, por favor, no me dejes sin darnos una oportunidad real. Yo no quiero que esto termine. Y sé que lo que hice estuvo mal, pero también sé que te amo. Las palabras de Marco no fueron suficientes para aliviar el dolor que sentía en su pecho. Aunque ella aún lo amaba, el daño causado era profundo. Valeria cerró los ojos, respiró hondo y miró al suelo. En su corazón había una batalla entre lo que sentía y lo que sabía que necesitaba hacer. ¿Podría perdonarlo? La pregunta seguía rondando su mente. Valeria pensaba en Diego, en las palabras que él había dicho, en la oportunidad de ser feliz sin depender de nadie más. Tal vez esa era la respuesta. No dependía de Marco. Dependía de ella misma. Ella era la que tenía que sanar, con o sin él. Abrió los ojos, los cuales estaban llenos de lágrimas contenidas, y miró a Marco con una mezcla de amor y tristeza. Marco, no sé si estoy lista para perdonarte. Y no sé si alguna vez lo estaré. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo en este limbo. Necesito claridad. No puedo seguir esperando que las cosas cambien de la nada. No soy una pieza en tu vida para que la pongas donde te convenga. Marco se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. Sabía que no podía pedirle a Valeria que tomara una decisión inmediata, pero el dolor de saber que ella podría dejarlo lo consumía. Valeria continuó, esta vez con firmeza en su voz. Marco, lo que tú y yo teníamos, ya no está. Y tal vez nunca vuelva a ser lo mismo. Pero lo que ahora me importa soy yo. Necesito sanar, necesito reconstruir mi vida, y no puedo hacer eso mientras sigo atrapada en el pasado. Por respeto a ambos, necesito un tiempo. No sé si eso signifique seguir juntos o separarnos, pero necesito encontrarme a mí misma. Las palabras de Valeria fueron un golpe directo al corazón de Marco. Aunque sabía que había cometido un error enorme, nunca pensó que ella llegaría a este punto. No era solo la confianza la que estaba rota, sino todo lo que habían construido juntos. Te lo dejo claro, Marco, dijo Valeria, levantándose del sofá. No te estoy pidiendo que te vayas ni te estoy diciendo que te quedes. Pero necesito un tiempo para pensar, para saber si lo que tuvimos alguna vez puede volver a ser real. Si quieres, quédate, pero entiende que no puedo seguir viviendo como lo estamos haciendo ahora. Necesito tiempo para mí. Con esas palabras, Valeria dejó el salón y se dirigió a su habitación, dejando a Marco solo con sus pensamientos. La casa, que antes se sentía como un hogar, ahora era un espacio vacío, lleno de preguntas y silencios. Valeria sabía que estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Pero al menos estaba tomando una decisión por ella misma, una que, por primera vez, no dependía de nadie más. Capítulo 9. El camino hacia la libertad. Los días que siguieron fueron un silencio pesado, casi insoportable. Marco respetó la decisión de Valeria y se mantuvo distante, aunque su presencia seguía flotando en la casa como una sombra. A pesar de su aparente calma, Valeria sentía el peso de su ausencia de una manera extraña, como si cada rincón de su vida estuviera saturado de recuerdos de lo que había sido. En los primeros días, sus pensamientos iban y venían en oleadas de duda. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿De verdad estaba lista para avanzar? El tiempo que Valeria se había concedido para ella misma se convirtió en un espacio sagrado, un refugio en medio de la tormenta emocional que había estado viviendo. Durante esas horas de soledad, empezó a redescubrirse. Hacía mucho que no se permitía ser simplemente ella misma, sin ser la esposa de Marco, sin cargar con la presión de una relación rota. Se dedicó a hacer cosas que antes le habían gustado pero que había dejado de hacer por no tener tiempo o por dar prioridad a su vida en pareja. Comenzó a leer libros que había abandonado hacía años, salió a caminar por el parque a primera hora de la mañana, y comenzó a escribir en su diario. En las páginas de ese pequeño cuaderno,
Valeria comenzó a volcar todo lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Sus miedos, sus deseos, sus frustraciones. No se trataba de un simple desahogo. Escribir le permitió encontrar un pequeño punto de claridad en medio del caos que había invadido su vida. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Valeria se encontró con una amiga de la universidad, Sofía. No se veían desde hacía tiempo, y cuando Sofía la reconoció, corrió a saludarla con una sonrisa cálida. «Valeria, no puedo creer que te vea aquí. ¿Cómo estás?». Sofía preguntó con una mezcla de entusiasmo y preocupación al ver la expresión algo apagada de Valeria. Valeria sonrió débilmente, pero no podía evitar sentir una leve incomodidad. No quería hablar de lo que pasaba con Marco, no aún. Pero Sofía, con su carácter directo, no parecía dispuesta a dejarlo pasar. «Mira, no sé qué te está pasando, pero te conozco lo suficiente para saber que algo no está bien. ¿Quieres hablar de ello?». Sofía la miró con amabilidad, pero también con la determinación de quien no se deja engañar por una fachada. Valeria respiró hondo. Tal vez era hora de hablar. Aunque había sido reticente, algo dentro de ella le decía que ya no podía seguir cargando con todo sola. «Es difícil de explicar. Marco y yo estamos pasando por una crisis. Lo descubrí todo, Sofía. Me has sido infiel. Y aunque no sé si quiero terminar todo, no puedo ignorar lo que pasó. La confianza está rota, y aunque lo está intentando, siento que no soy la misma». Sofía la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Luego, tras un breve silencio, dijo: «Valeria, entiendo tu dolor, y entiendo que lo que estás viviendo no es fácil. Pero también quiero que recuerdes algo. Tú no eres responsable de lo que hizo Marco. Él decidió lo que hizo, pero tú tienes todo el derecho de elegir lo que es mejor para ti. Y si ese mejor no está con él, entonces deberías estar dispuesta a dejarlo ir, aunque eso duela». Valeria se quedó pensativa. Las palabras de Sofía resonaron en ella más de lo que esperaba. ¿Dejarlo ir? Esa idea le resultaba tan aterradora como liberadora. Al día siguiente, Valeria decidió hacer algo que no había tenido el valor de hacer antes: poner en palabras lo que sentía. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Marco. «Marco, creo que necesitamos hablar. Quiero ser honesta contigo y no seguir aplazando lo que ya sabemos que está sucediendo entre nosotros. No te estoy diciendo que lo nuestro haya terminado, pero necesito claridad. Te propongo una conversación sincera, en la que no tratemos de salvar nada, solo de ser honestos». El mensaje fue corto y directo, pero Valeria sabía que esa conversación sería crucial. No quería seguir viviendo en esa burbuja de indecisión que ambos habían creado. Necesitaba saber si, realmente, quedaba algo entre ellos, o si era mejor dejarlo ir. Marco respondió en cuestión de minutos. «Valeria, estoy dispuesto a hablar. Te espero cuando puedas». Esa noche, Marco y Valeria se sentaron frente a frente en el salón. La tensión en el aire era palpable, pero esta vez, Valeria no estaba dispuesta a ceder. «Marco, esto no puede seguir así. Te amo, pero también me duele lo que pasó. ¿Cómo crees que esto puede seguir?». Valeria se atrevió a preguntar, mirando a los ojos a su esposo, sin temor. Marco se quedó en silencio por un momento, y luego, con voz quebrada, respondió: «Lo sé, Valeria. Lo sé. Y me arrepiento profundamente de lo que hice. No hay excusa para mi traición. Solo quiero que sepas que te amo, y no quiero perderte. Pero entiendo que las palabras no son suficientes». Valeria lo miró fijamente. En ese momento, supo que no podía seguir viviendo con este peso. Aunque aún lo amaba, el amor no era lo único que se necesitaba para que una relación funcionara. La confianza, el respeto y la honestidad eran mucho más importantes que las promesas vacías. «Marco, no sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si podemos superar esto. Pero también sé que no voy a quedarme atrapada en una relación por miedo a estar sola. No quiero seguir viviendo con esta incertidumbre». El dolor en la expresión de Marco era palpable, pero Valeria ya no tenía miedo de enfrentarlo. «Es hora de que ambos tomemos decisiones por nosotros mismos», dijo, con una voz firme pero llena de tristeza. Marco asintió lentamente, entendiendo que lo que Valeria necesitaba no era una reconciliación inmediata, sino tiempo para sanar y decidir qué quería realmente.
Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Los días siguientes a esa conversación fueron difíciles. Valeria se sentía como si estuviera caminando sobre un terreno frágil, temerosa de caer en cualquier momento. Aunque la decisión de hablar con Marco había sido un paso hacia adelante, el proceso de sanar no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Cada vez que se despertaba, sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque había sido honesta consigo misma y con Marco, y dolor porque las cicatrices de la traición no se borraban con palabras. Marco respetó el espacio que Valeria le pidió. Se mantenía distante, pero a la vez, siempre estaba ahí, como una presencia silenciosa en la casa. Cada vez que Valeria lo veía, su rostro reflejaba la tristeza y el arrepentimiento que había intentado ocultar durante semanas. Sin embargo, Valeria ya no se sentía obligada a consolarlo. Había llegado a un punto en el que ella misma necesitaba ser consolada, necesitaba encontrarse de nuevo. Un sábado por la tarde, Valeria decidió salir de la ciudad por un tiempo. Había planeado un pequeño viaje a la costa, un lugar al que solía ir con amigas cuando estaba en la universidad. Necesitaba desconectar de todo, respirar aire fresco, y pensar en lo que realmente quería para su vida. No sabía si ese espacio sería suficiente para encontrar todas las respuestas que necesitaba, pero estaba decidida a buscar la paz que tanto anhelaba. El viaje fue breve, pero lleno de momentos de reflexión. En la tranquilidad del mar, Valeria se dio cuenta de algo importante. La clave para sanar no estaba en aferrarse a lo que había sido, sino en abrazar lo que estaba por venir. El perdón no significaba olvidar, pero sí liberarse del peso del rencor. Y aunque no sabía si su relación con Marco podría seguir adelante, sí sabía que debía perdonarse a sí misma por haberse dejado atrapar en una situación que la hizo sentir menos que completa. Cuando regresó a la ciudad, Valeria no se sentía completamente diferente, pero sí más ligera. Había tomado decisiones importantes durante su tiempo sola, no importaba lo que sucediera con Marco, ella era la que debía priorizarse. Y si Marco realmente la amaba, entonces tendría que demostrarlo con acciones, no solo con promesas. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Marco sentado en el salón. El ambiente estaba nuevamente tenso, pero había algo en sus ojos que le decía que él también había estado reflexionando. No había palabras en ese momento, solo una mirada compartida que decía más que cualquier diálogo. Finalmente, Marco rompió el silencio. Valeria, he estado pensando mucho. Quiero que sepas que lo que más deseo es que te sientas feliz, ya sea conmigo o sin mí. Me arrepiento profundamente de lo que hice, y sé que lo que más te lastimó fue mi traición a tu confianza. Marco hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Lo que más quiero es que encuentres la paz, y si eso significa que nos separemos, entonces lo aceptaré. Pero si decides seguir adelante conmigo, estoy dispuesto a trabajar para recuperar lo que perdimos. Valeria lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Había algo en su tono que denotaba sinceridad, pero también sabía que las palabras no siempre eran suficientes. Marco tenía que demostrar con hechos que estaba comprometido a cambiar, no solo en palabras. Marco, dijo Valeria con voz tranquila pero firme, yo también me arrepiento de muchas cosas. Quizá no de lo que soy, pero sí de cómo dejé que nuestra relación se deteriorara. He aprendido que, antes de pensar en nosotros, debo pensar en mí misma. Y aunque no sé si nuestra relación se pueda salvar, quiero que sepas que ya no estoy buscando la felicidad en otros, ni en lo que debería ser. Estoy buscando lo que realmente me hace sentir bien, lo que me hace sentir completa. Eso no depende de ti, ni de nadie más. Marco asintió, comprendiendo por fin la magnitud de lo que Valeria le estaba diciendo. Aunque él la amaba, entendía que ella ya no era la misma mujer que había conocido antes de la traición. Había crecido, había madurado, y ahora estaba dispuesta a tomar las riendas de su vida. Te respeto, Valeria. Y te agradezco por darme esta claridad. Te lo prometo, lo voy a hacer, aunque no sea fácil. No quiero que esto termine, pero si así tiene que ser, lo aceptaré. Esa noche, Valeria se fue a dormir con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de las incertidumbres, sentía que había hecho lo correcto. El camino hacia la recuperación no sería fácil, y la vida de pareja no sería como antes, pero al menos había dado el primer paso para encontrar lo que realmente necesitaba,
su propia felicidad. Días después, Valeria empezó a asistir a terapia, algo que había pospuesto por años. No se trataba solo de superar lo que Marco había hecho, sino de entender por qué había permitido que su felicidad dependiera de la aprobación de otros. En las sesiones, Valeria comenzó a descubrir cosas sobre sí misma que nunca había considerado: sus inseguridades, sus miedos, y sobre todo, su capacidad para amarse y cuidarse a sí misma. Con el tiempo, Marco también comenzó a trabajar en sí mismo. Comenzó a asistir a terapia individual, y aunque las cosas entre ellos no volvían a ser como antes, había un entendimiento más profundo de lo que cada uno necesitaba. No sabían si su relación podría resistir el tiempo, pero ambos estaban comprometidos a crecer, ya fuera juntos o por separado. Unos meses después, Valeria decidió mudarse a un apartamento propio, un pequeño lugar que le ofrecía la independencia que tanto necesitaba. Aunque la relación con Marco seguía en pie, ella sabía que el amor no era lo único que necesitaba para ser feliz. La independencia, el respeto mutuo y la confianza reconstruida se convirtieron en los pilares de su vida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Valeria ya no temía el camino que tenía por delante. Porque al final, se dio cuenta de algo fundamental. A veces, el primer paso hacia la verdadera libertad es dejar ir lo que ya no te sirve.